Hola, ¿cómo les va, comunidad de filosofía y humor? Estamos hoy en un nuevo podcast con un tema muy interesante que una persona nos pidió, sí, solamente una, y yo accedí feliz y contenta reiterativamente porque es un tema que me gusta mucho y que creo que además puede ser muy útil y muy interesante saber a gente que le interesen estos temas. Como habrán adivinado por el título, es acerca de la relación de ciertos filósofos con la música. Pero antes de todo me quería presentar, soy Claudia y me acompaña Camilo. Hola, ¿qué tal? Les recuerdo que este es el podcast de filosofía y humor, cuyo objetivo es bajar la filosofía de las estrellas e introducir en las calles para que nos pertenezca a todos. ¿Y cómo nos ayudan en este objetivo? Bueno, siguiéndonos y dándole like a nuestras publicaciones en redes sociales, específicamente en Instagram, próximamente en YouTube, quizá para cuando ustedes escuchen esto ya esté el video en YouTube, y obviamente acá en Spotify. Y también como compartiendo nuestro contenido que más les gusta con sus seres queridos, y como también le decimos nosotros aquel contenido que menos les gusta con sus enemigos. Entonces ustedes comparten tanto el bien como el mal y así nos ayuda a compartirlo todo. Entonces aquí en mis apuntes para el podcast dice presentar al patrocinador, pero no tenemos ni uno, así que inventaremos uno, que no son tan inventados, pero nuestro primer patrocinador histórico es Agua Riachuelo Feliz. Ah, qué deliciosa es el agua Riachuelo Feliz, ¿no te pasa a ti, Calita? Qué deliciosa es el agua embotellada. El agua en general. Yo veo agua, paso al supermercado, esto nada que ver, pero paso por el supermercado en el pasillo de las aguas y se me hace agua a la boca. Y necesito siempre comprar una, entonces siempre evito pasar. Yo me autodenomino la catadora oficial de aguas. ¿Y cuando ves agua Riachuelo Feliz, no te dan ganas de beberla acaso? Por supuesto. Entonces consuman agua Riachuelo Feliz. Y nuestro siguiente auspiciador imaginario es Café Pedro López. Ah, Café Pedro López, para comenzar tus mañanas con toda la vitalidad del café. Café Pedro López. Y continuamos con nuestro podcast. Bueno, y un disclaimer, porque si bien este es un podcast de filosofía y humor, su principal intención es contribuir a la difusión filosófica y cultural en un trato más ameno. Pero sin ir más allá, queríamos hablarles acerca del tema de hoy, la relación entre la filosofía y la música. Para muchos, la música es experimentada como algo cotidiano, son armonías con las cuales cantamos, bailamos mientras cocinamos o salimos a bailar con los amigos, etc. Es peligroso bailar y cocinar. Bueno, para otros, la música es una experiencia sublime que puede ser percibida explícita o implícitamente mediante las diferentes armonías, como veremos más adelante. Y si bien solo una persona nos pidió un podcast de este tema, a mí es un tema que me gusta mucho y creo que, no creo, y venía pensando desde hace un tiempo, y además creo que puede resultar un tema interesante para otros también. Porque el conocimiento, me di cuenta hace algunos años, siempre añade, es algo evidente, sí lo sé, pero tuve una epifanía. El conocimiento siempre añade y suele converger en un gran todo. Yo me lo imagino una especie de esfera de conocimiento. Además decirle que este es el primero de una serie de podcasts relacionados con la música porque es un tema presente también en varios filósofos. Y sí, soy consciente que tenemos pendiente el segundo podcast del microcurso de metafísica, pero... Hay muchas cosas pendientes. Sí. De hecho, de los 20 y tantos capítulos que llevamos en el podcast, muchos de ellos son el primer capítulo de algo. No sé si se notan. Bueno, tenemos muchas cosas terminadas, pero por ejemplo, estamos inventando secciones constantemente, pero no las continuamos. Pero la idea es continuarlas. Entonces, sí, pues referente justamente a la importancia o la relación de la filosofía y la música en distintos autores, específicamente el caso de las dos personas que veremos hoy día en este podcast, y que para ellos la música tiene un significado vital en la configuración del ser, ya sea del ser de la naturaleza o del ser humano en cuanto tal. Entonces hoy hablaremos de Pitágoras y seguidamente de Platón e intentaremos exponer su percepción específica de la música y ver el lugar que ella ocupa en su filosofía completa, en su sistema filosófico. Entonces, como muchos de ustedes sabrán, antiguamente la filosofía no era una profesión como la tenemos ahora, que uno va a la universidad, tiene una profesión, le pagan, a algunos les pagan por ejercer la filosofía.
sino que era más parecido a un hobby. Yo creo que hobby es una palabra muy tenue para decir esto, pero era una forma de vida, era una acción que uno realizaba más allá netamente de su trabajo. En el ocio. Claro, entonces con esto queremos decir que muchos de los filósofos clásicos tenían una profesión ligada a los negocios, cosa a recordar por ejemplo a Tales de Mileto, que era un gran empresario, otros eran médicos, estoy pensando en Al-Farabi, gente del Medio Oriente, etc. Y esto de que la filosofía sea como una profesión en cuanto tal es una cosa relativamente moderna. Entonces podríamos decir que los filósofos tenían otro tipo de habilidades o que iban más allá a la filosofía. O sea, uno acá puede decir uno es un buen filósofo, pero antes uno puede decir es un gran médico y además es un filósofo, es un gran arquitecto y además es un filósofo, etc. Entonces Pitágoras es un claro ejemplo de ello. En colegios suelen presentarnos a Pitágoras, mejor dicho, el nombre de Pitágoras se nos suele asociar al teorema de Pitágoras porque la humanidad lo conoció como un gran matemático, pero no se agota simplemente los teoremas que ustedes han visto en geometría. Claro, así como Descartes no se asocia al plano cartesiano, o sea, no se agota, perdón, en el plano cartesiano solamente. Un segundo, podríamos hacer un podcast de estas diferencias específicas entre filósofos, científicos y todo eso a lo largo de la historia, pero continuemos. Y bueno, antes de comenzar me gustaría hacer unas aclaraciones por si alguno no lo sabe. En la antigua Grecia o la Grecia clásica, la música era una forma de arte holística. Con esto quiero decir que la poesía, por ejemplo la Odisea o la Ilíada, eran narradas muchas veces acompañadas con baile y música. Asimismo, ellas no eran solamente historias épicas, sino modelos de conducta y de educación de los jóvenes. Todos debían aspirar a ser como aquellos valientes héroes. Claramente, Homero no es el único poeta griego del cual podría aprenderse valores, pero ya profundizaremos sobre esto. Cáchate qué expresión más chilena. En la Grecia clásica, porque la Grecia antigua es la de Homero, por así decirlo, la Grecia clásica, para ser aceptado como ciudadano de la polis, tú tenías que dar una disertación, para hacer una exposición de los poemas de la Odisea de la Ilíada. No sé si específicamente la Odisea de la Ilíada, no sé específicamente toda, no creo que alguien aparte de los grandes poetas lo pudiera hacer, pero era como la prueba de selección universitaria, una cosa así para la Grecia antigua. Reprobaste, afuera. Porque no recuerdas canta o musa, la cólera del Péleas, Aquiles, bla bla bla. Ya. Entonces, poco se sabe realmente de Pitágoras. Esto porque muchas cosas se le han atribuido, algunas con un mayor grado de certeza, otras siempre están como en el mito. Ya recordamos que el Diógenes Laercio, que será ya posteriormente en la historia de la humanidad, del que recopilamos nosotros la vida de los filósofos antiguos, creo que así se llama específicamente la obra, y en que el género histórico, biográfico, no estaba totalmente separado un poco de lo que es la narrativa. Entonces, de todos estos filósofos antiguos tenemos una mezcla entre datos reales, históricos, como lo llamaríamos nosotros, y un poco de lo que le agrega la cultura popular. Sin embargo, y más allá de lo que es verdadero o falso, respecto de Pitágoras y los pitagóricos, su influencia no deja de ser inmensa en la cultura humana, tanto que ha tenido un impacto muy grande en las matemáticas, como en su filosofía e incluso en la religión. El que estudie historia de la religión probablemente tendrá que detenerse en algún momento en los pitagóricos. Entonces, hoy en día tendemos a separar las distintas disciplinas, las matemáticas, la lógica, la música, etc., cuando para los filósofos clásicos todavía no existía esa división y ni siquiera estaban separadas, sino que eran como una protociencia en que estaban totalmente unidas, incluso el arte con las matemáticas, con la ciencia en sí, y que muchas veces todo esto correspondía a una cosmovisión total de la realidad y era lo que esperaba un poco el científico, la respuesta de la realidad completa. Claro, y Pitágoras era hijo de un mercader y podemos deducir que era una persona instruida. Sabía tocar la lira, escribir poesía y recitar a Homero, o sea, podía ser un ciudadano, como decía Camilo. Según el neopitagórico Jámblico, Pitágoras habría visitado a Tales de Mileto en Mileto a los 18 o 20 años, siendo ya Tales un anciano. La impresión que habría generado dicho filósofo en Pitágoras habría sido inmensa. Se dice que lo interesó por las matemáticas, la astronomía, geometría y cosmología. O sea, trabajaba en cosméticos. Omitiré comentarios. Bueno, y por lo anterior podemos decir que la filosofía de Pitágoras guarda estrecha relación con la de los jonios, en cuanto que buscaría el primer principio primordial que daría origen al universo y al mundo.
En la mayoría de los filósofos que buscan este primer principio, el arjé, que es como se dice, es visto como una sustancia física. Pitágoras es uno de los pocos que encontrará este arjé en un vuelco a una explicación metafísica. Si bien estos temas son muy interesantes, nosotros nos remitiremos a sus aportes y a la relación de nuevo de Pitágoras con la música en esta ocasión. Pitágoras reflexionó sobre el tema de la armonía, la cual entenderá por lo menos en un doble sentido. El primero consiste en la relación de una serie limitada de sonidos musicales y el segundo como una doctrina de la inteligibilidad del mundo natural, de la physis que hablaban los presocráticos. Pensaba que el uno, la deidad, es un ser que había sido creado en armonía. Y esto porque para los filósofos de naturaleza la existencia del mundo es un cosmos, lo que significa orden en griego, y de aquí viene la palabra cosmética, que venía un poco del chiste anterior, que se asocia generalmente a la belleza. Y entonces lo que podríamos entender nosotros como la armonía, en especial la que nos habla Pitágoras, es el orden del cosmos, que es a la vez la belleza de la armonía, tal como ocurre en la música. Entonces, asimismo, a Pitágoras se le adjudica el descubrimiento de la ley de los intervalos musicales regulares, o en otras palabras, las relaciones aritméticas de la escala musical. Es decir, las notas no están separadas simplemente por una distancia de sonido, sino hay una distancia matemática y aritmética detrás de todo esto. Entonces, la expresión de la naturaleza en términos matemáticos, como las proporciones y las razones, es una idea clave dentro de la filosofía pitagórica. Ellos notaron que la naturaleza y la música están compuestas de patrones numéricos y relaciones armoniosas entre ellos. Por ejemplo, existe una afinación pitagórica que corresponde a una gama musical construida sobre intervalos de quintas perfectas de relación de 3 partido en 2, y las frecuencias pitagóricas de la nota 2 son, por ejemplo, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 512, 1024, 2048. Yo acá hace un rato estaba hablando con la Cali y les contaba unos datos curiosos acerca del neoclasicismo musical, todo eso, y la Cali me dijo muy largos. Pero si ustedes quieren profundizar en ese tema, hay una película que se llama El Pato Donald, algo así, en el mundo de las matemáticas. Y en esa parte hablan de los pitagóricos y cómo construyen su escala musical. Si quieren profundizar en ese tema, les recomiendo eso, y sí, con eso pueden también profundizar en matemáticas. Para los pitagóricos también, la música no consistía en una conjunción de notas en una escala musical, sino que también poseía un valor ético y medicinal. Si se aplicaba cierta música desde pequeño, se era capaz de moldear un cierto tipo de carácter. Además, saciaba las pasiones de los hombres y traía armonía al alma. La educación en este sentido debía comenzar por la música. Esto es algo que se repite en Platón, como veremos a continuación. Para Pitágoras, entonces, la idea del orden y de que las diferentes relaciones de armonía regulan todo el universo se encuentran presentes en todo el sistema pitagórico. La armonía del cuerpo es análoga a la armonía del cosmos. Ambas están dentro de un sistema unificador. En relación con esto, Platón dirá que la música y astronomía son ciencias hermanas. Del mismo modo, Pitágoras habría establecido que la distancia de las órbitas del Sol, de la Luna y las estrellas fijas corresponden a las proporciones de octava, quinta y cuarta de lo que él llama la voz de los 7 planetas de las esferas de las estrellas fijas, y de las, también en su misma expresión, la esfera encima de nuestra que llamamos antitierra, dirigidas a las 9 musas. Los intervalos espaciales entre los cuerpos celestes se disponían de acuerdo con las leyes y relaciones de la armonía musical. Los cuerpos celestes en su movimiento no podían sino ocasionar un cierto sonido o incluso notas musicales dependiendo de sus distancias y velocidades determinadas por las leyes de los intervalos musicales, y dichas notas en conjunto formaban una escala musical regular o armoniosa en nuestras palabras. Esto es lo que más de alguna vez nosotros hemos escuchado en la cultura popular como la música de las esferas, es decir, ese bello orden del universo es como la música. Jámblico afirmaba, esta es una cita de él, Pitágoras tendía su oído y fijaba su intelecto sobre los acordes celestes del universo. Él solo, por lo que parece, escuchaba y comprendía la armonía al unísono universales de las esferas planetarias y de los astros. Así, para nosotros los modernos, la belleza del universo se ve en las ecuaciones matemáticas y los sistemas complejos. Para los pitagóricos en la antigüedad se reflejaba en una relación musical entre los cuerpos celestes. Por un lado, Pitágoras, al igual que los filósofos jonios, se preguntó acerca del principio fundamental, o como la Cali mencionó anteriormente, del arjé.
Su respuesta no coincidió en este principio físico, un principio físico tal como lo había dicho Tales de Mileto y otros presocráticos, sino en un principio metafísico, es decir, algo que estaba más allá del mundo material. Y por otro lado vimos que la relación de este filósofo con la música no trata de un cierto tipo de música específica, como el reggaetón o el rock o algo así, sino más bien de la música en general, literalmente de la armonía y la composición musical. Asimismo, para Pitágoras las matemáticas formaban parte de la música y ambas componen la estructura del cosmos, como esa expresión de que el cosmos se expresa a través de las matemáticas. Pitágoras diría, sí, efectivamente sí, pero las matemáticas se expresan a través de la música. Entonces, para Pitágoras, el arjé contiene en sí las estructuras musicales y a la vez matemáticas de la realidad. Pero la música es esencial no solo en la composición del cosmos, sino también para la constitución y la conformación del alma humana, es decir, para el microcosmos. Ella es determinante al momento de ser educada una persona. Puede atenuar las pasiones, modificar comportamientos y temperamentos, traer a la calma, un montón de cosas. En simple, el arjé de Pitágoras no estaba centrado en la materialidad, sino en las características de este, específicamente en la armonía u orden del cosmos. Platón heredaría esta intuición de Pitágoras, y como dice Jocelyn Godwin, un reconocido musicólogo, ellos, cito, comparten la intuición de que hay algo musical en el cosmos y algo cósmico en la música. Esto no es de extrañarse, pues junto con Heráclito y Parménides, Pitágoras es una de las grandes influencias de Platón. Esto está afirmado por el mismo Aristóteles, quien sostiene que Platón siguió de cerca la filosofía pitagórica. Pitágoras sostuvo que todas las cosas son números, y el cosmos proviene de principios numéricos. También introdujo el concepto de forma, que es algo distinto de la materia, algo que el mismo Aristóteles también seguiría. En este sentido, podemos ejemplificar con dos referencias platónicas a la armonía. Por ejemplo, Comfort, un estudioso de Platón, dice que en el Timeo, el demiurgo usa tres componentes similares a una amalgama de suaves metales, que conforman una tira larga en la cual están marcadas divisiones que corresponden a los intervalos de la escala musical. Por medio de esto, Platón pretende mostrar que el universo está regido por un orden geométrico y musical. Y si bien Platón comparte mucho con Pitágoras, una de las críticas que le hace Platón a Pitágoras y los pitagóricos es que para ellos la música radica principalmente en número, cuando en realidad para Platón la música tiene un rol no solo inherente a la naturaleza, sino un rol fundamental en la educación humana. A continuación, veremos que para Platón la música tiene una importancia trascendental en la formación del carácter del alma. En la República, uno de los diálogos más reconocidos de Platón, que podríamos decir que en síntesis es acerca de cuál es la polis ideal, se establece la búsqueda de distintos objetivos, entre ellos, por ejemplo, quiénes deben gobernar, cómo deben hacerlo, etc. Entonces, en esta búsqueda se determina cuál es el gobernante de dicha polis y se establece que debe ser el guardián. Pero este guardián tiene ciertas características especiales. En cuanto a su alma, ha de ser amante del conocimiento para así ser manso con sus compatriotas y fogoso o agresivo con los desconocidos. A la persona amante de aprender, Platón lo denominará filósofo y por tanto el guardián que rige la polis ha de ser un guardián filósofo. Este debe ser la naturaleza del guardián. Ahora bien, como dijimos, esas son las características que debe poseer naturalmente, pero otras son las que se le deben inculcarle por medio de la crianza y la educación. Se ha de educar al hombre por dos vías, para el cuerpo y para el alma. La educación para el cuerpo se realiza mediante la gimnasia y para el alma se hará mediante la música. Dentro de los componentes del género musical se encuentran los discursos. Estos pueden ser poesía, mitos, oratoria, etc. Pero esencialmente en dos discursos según Platón, los verdaderos y los falsos, y hay que educarlos según los dos. La primera educación que ha de impartírsela a un niño es mediante discursos falsos, los mitos. No nos adentraremos en mayor medida acerca de la censura a los mitos y el filtro que han de atravesar estos mitos para que sean adecuados para el niño, pero cito a Platón. El niño, en efecto, no es capaz de discernir lo que es alegórico de lo que no lo es, y las impresiones que se reciben suelen ser las más difíciles de borrar y las que menos pueden ser cambiadas. Por ese motivo, tal vez debe ponerse el máximo cuidado en los primeros relatos que los niños oyen, de modo que escuchen los mitos más bellos que se hayan compuesto en vista de la excelencia. La música tiene la posibilidad de llevar a las personas a la excelencia, según Platón.
Es bastante interesante el tema de la censura a los artistas en Platón, ya que él mismo fue un dramaturgo. Con respecto a la melodía de la música, esta está compuesta de 3 elementos: texto, armonía y ritmo. El texto de la melodía no difiere al de los mitos, no en contenido por lo menos. La armonía y el ritmo deben adecuarse al texto. Ahora bien, como Platón está hablando de la educación de los jóvenes mediante la música, ella no puede ser quejumbrosa, por lo que la música que cumpla con dicha característica ha de ser suprimida. Lo importante de la armonía es que imite apropiadamente los tonos y modulaciones de los varones valientes que, habiendo participado en sucesos bélicos o de violencia, no haya tenido fortuna, ya sea porque está herido o cae muerto o algo de esa categoría, y que dicho joven esté enfrentando ese destino desafortunado de manera firme y valiente. Asimismo, debe haber una melodía que imite a aquel varón o conducta que por acciones pacíficas y atentas a la voluntad del otro y sin comportarse con soberbia, el varón actúe de manera moderada y esté satisfecho con los resultados obtenidos. Es decir, las melodías deben imitar a los 2 posibles destinos del hombre, el desafortunado y el afortunado. A las armonías ha de seguirles lo relativo a los ritmos. No hay que ir en pos de ritmos muy variados, sino observar aquellos que son propios de un vivir ordenado y valeroso, y a su vez el lenguaje también deberá ser adecuado a dicho tipo de hombre. Tanto el lenguaje correcto como el equilibrio armonioso, la gracia y el ritmo perfecto son consecuencia de la simplicidad del alma, pero no de aquella falta de carácter que por eufemismo se llama simplicidad, sino de la disposición verdaderamente buena y bella del carácter y del ánimo. En síntesis, podríamos decir que para Platón, el rol esencial de la música se halla en su valor educativo, llevar al hombre a la excelencia. La educación del hombre mediante la música adecuada llevará a la configuración de hombres excelentes y así la ciudad perfecta estará gobernada por ciudadanos excelsos, es decir, el guardián filósofo del que habla la República. En los 2 filósofos anteriores, la música juega un rol fundamental en la conformación del cosmos y el puesto del hombre en él. El concepto que ellos utilizan es mucho más amplio, pues el mismo Platón indica que el discurso es parte del género musical. Y por otro lado, Pitágoras elabora el concepto de armonía y lo asocia principalmente a la configuración matemática del universo. Platón heredaría esta atribución musical al cosmos, pero también desarrollaría la importancia de la música en el alma. La música no solo responde a un orden cósmico, sino que también es crucial en la educación del hombre y en la capacidad de deteriorar a un hombre o ennoblecerlo. Así que en la próxima sesión, que estoy decidiendo que veremos, no sé si pasaremos directamente a Kierkegaard y Schopenhauer o detenernos en algunos autores en el camino. Lo que sí se viene obviamente la relación de Nietzsche con Wagner y también un apartado de Wittgenstein, por lo menos para terminar. Pero todo esto lo veremos en la edición 2 de este mismo tema, pues ahora llegamos al final de nuestro podcast. Esperamos que les haya gustado este podcast más artístico, mejor dicho, que se aproxima a ciertos pensamientos filosóficos del aspecto musical que hay en ellos y por ende también matemáticos. Por ahora y como siempre terminamos recordándoles que nos ayudan mucho siguiéndonos y dándoles like a nuestras publicaciones en redes sociales, específicamente en Instagram, y compartiendo también el contenido que más les guste con sus seres queridos y aquel contenido que menos les guste con sus enemigos. No sé quién tiene enemigos hoy en día, pero si los tiene, compártelo con ellos también. Soy la Cali y me despido de ustedes. Soy Camilo y hasta la próxima.